Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Para ti. Sí, gracias, hermano. Dios te use. Gracias. Muy buenos días, hermanos. Gracias a Dios porque nos permite vernos nuevamente. De hecho, ahorita escuché el hermano Manolo que decía, pasa Eliel también tú. Y pues sí, hermanos, Eliel siempre fue punto clave, fue también colaborador de nosotros allá en Ciudad del Carmen. Vez tras vez estuvimos diciéndole, Eliel, ayúdanos con este canto, Eliel, ayúdanos con esto, Eliel. Cada rato ahí lo traíamos, ¿verdad? Y Eliel ya no sabía ya ni qué hacer. Sí, estaba aquí, ya estaba allá, estaba con la escuela y pues bueno, decíamos, mijo, discúlpanos, pero somos los cuatro estamos, aunque físicamente no estás, pero ya estábamos nosotros, los cantos y esto y lo otro, y cómo le hago aquí, cómo le muevo aquí, que no le entiendo mucho de la tecnología, yo lo entiendo mucho, él entiende más. Así es que hermanos, gracias a Dios porque ya estamos acá nuevamente con ustedes, y pues ya estamos viéndonos nuevamente. Así es, hermanos, pues Dios les bendiga, mis hermanos, pues reciban un cordial saludo de nuestros hermanos de Ciudad del Carmen, Campeche. De hecho, les estuvimos mencionando, hermanos, que veníamos a esta iglesia, vamos a regresar a la iglesia. Jesús es el camino de la iglesia donde partimos. Ahí vamos a regresar. Y nos decían, salúdenme mucho a los hermanos. De hecho, algunos conocen a nuestro pastor hermano Oscar, hermano José Manuel, pastor también de esta iglesia, a la hermana Dulce. Algunos hermanos ya los conocen a ustedes. Y decían, sí me acuerdo, les platicábamos de lo que hacíamos aquí, cómo participa también la iglesia activamente en muchas actividades, y nos decían, sí los conocemos, no, pues sí, sabemos cómo son cómo trabajan ellos, trabajan mucho, la hermana Blanca, y así decían, la hermana Benita, y algunos decían, porque los conocen, hermanos, los conocen, somos hermanos de Cristo, allá también tenemos una familia. Así es, hermanos, así es que, pues les mandan muchos saludos, y dicen, hermanos, que cuando uno está en Ciudad del Carmen, cuando uno está por allá y prueba agua de coco, se queda a vivir en Carmen. Hermanos, pues bueno, a nosotros nos daban mucha agua de coco. A nosotros sí nos llegaban, nos invitaban, hermano, vamos a cortar cocos, porque ellos algunos tenían sus terrenos, ¿verdad? Y tenían las palmeras ahí con cocos. Y nos decían, hermano, véngase tal día, a tal hora, y vamos a cortar cocos, y para que se eche una agüita de coco, y a lo mejor ya con eso se convence. Ese es el dicho de allá, que el que toma agua de coco se queda en Carmen. Y pues bueno, no les funcionó, ¿verdad? Así es, hermanos, pero lo único, hermanos, que sí nos haría quedarnos en Ciudad del Carmen, pues era su hospitalidad. Los hermanos son muy generosos, son muy amorosos, de hecho, hablan, mi amor, así hablaban, y de hecho, cuando fue mi cuñado David para allá, y dice, oye, aquí me hablan con mucho amor, se me hace que de aquí me voy a quedar, porque aquí me hablan mi amor y papito. A los varones le dicen papito, y algunas mujeres a los hombres le dicen mi amor, y también entre mujeres se dicen mi amor, mamita, me da permiso, mamita, y uno llega bien atrabancado de acá del norte, con permiso, señora, con permiso, señor. Hermanos, hay que ser un poquito, aprender un poquito más, y bueno, uno vive muchas experiencias, hermanos, muy, muy bonitas, muy hermosas, y pues sí, los hermanos, nos hacían sentir como en casa, como ustedes, hermanos. Gracias porque siempre nos han hecho sentir como en casa. Sabemos que no hay palabras, sabemos que los hijos de Dios están en todas partes y nos hacen sentir como verdaderos hermanos. Tenemos familia aquí, y a donde quiera que vamos, nos encontramos familia en Cristo. Así es, hermanos, y pues me da mucho gusto que hemos estado orando por algunos hermanos, y me da mucho gusto que estén aquí, me da mucho gusto que Eduardo, gracias a Dios que están aquí, nuevamente continuaron, y pues bueno, vamos a ponernos en manos de nuestro Dios para ver ese tema. El tema del día de hoy, se necesita valentía. Y se necesita esfuerzo. El tema del día de hoy, se necesita valentía y se necesita esfuerzo.
pero vale la pena. Todo vale la pena. Así es que, por eso la lectura bíblica, primera de Crónicas 12, del 1 al 40, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a ponernos en manos de nuestro Dios, para que sea Él quien nos guíe en esta meditación de su palabra, sea Él quien nos hable a nuestro corazón. Bendito Dios, en esta hora, Padre misericordioso, te damos muchas gracias, Padre, porque sabemos, mi Dios, que de ti y para ti son todas las cosas, mi Señor, que hacemos, todas las cosas que decimos, Padre, todas las cosas que pensamos, mi Señor, son siempre vigiladas, mi Señor, y ministradas por ti, por tu Santo Espíritu, Padre. Gracias, mi Señor, que seas tú, mi Señor, quien hable principalmente al corazón y a la mente de tu siervo, Padre, para que sea expuesta tu palabra, mi Señor, de una manera clara, de una manera precisa, Padre, para que llegue esta palabra a los corazones y a la mente de tus hijos, Padre, para que puedan ponerlo por obra, mi Señor. Lo que tú nos traigas en esta mañana, mi Señor, nos ponemos en tus manos y que se haga solamente tu voluntad en nuestras vidas por tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Vamos a ver ahí en la palabra de nuestro Dios, en Primera de Crónicas 12, 16. Vamos a estar volteando a ver esta porción de las Escrituras donde tuvimos la lectura. Así es que póngale un separador en Primera de Crónicas 12 y vamos a ver el 16. De hecho, hermanos, yo acostumbro a que las personas que están medio cabeceando, medio durmiendo, uno piensa que está meditando, qué bueno, ¿verdad? Pero pues allá no me daban tiempo, yo los tenía que escoger y decir, hermano, ayúdame con la lectura, le decía por nombre porque pues todos estaban bien despiertos, ¿verdad? Así es que me imagino que así va a pasar lo mismo aquí, ¿verdad? Los veo bien despiertos a todos ustedes, así es que, hermanos, Primera de Crónicas 12, 16, si me pueden ayudar con la lectura, ¿qué es lo que dice esta parte de las Escrituras? Asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David para adorar fuerte. Así es, dice la palabra de Dios. Asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte. ¿Cuál es el lugar fuerte? ¿Cuál es el lugar fuerte que se menciona aquí en las Escrituras? Bueno, el lugar fuerte son edificaciones militares para servir como defensa en la guerra. David pregunta a los de Benjamín y a los de Judá, de ahí el versículo 17 y 18, ¿qué dice? Y David salió a ellos y les habló diciendo, que habréis venido a mí para paz y para ayudarme, y mi corazón será unido con vosotros, mas si es para entregarme a mis enemigos, sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Entonces el Espíritu vino sobre Nazarí, jefe de los 30, y dijo, por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz contigo, y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda, que David lo recibió y los puso en los capitanes de la tropa. Así es, dice ahí la Escritura dice, por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda, Estos hombres se unen a David, pues sabían quién era David. Ellos le dicen a David, paz, para confirmar a lo que ellos iban, para tener paz con ellos. Los de Benjamín y los de Judá, y también remarcan, pues también tu Dios te ayuda, Qué importante es que vean la ayuda de Dios en nuestras vidas. Qué importante es que los demás vean que Dios nos está ayudando a cada uno de nosotros. Qué importante es. Porque nada es con nuestras fuerzas, sino con la presencia de Dios. Es con la presencia de Dios en nuestras vidas. Para cualquier cosa que hacemos, siempre necesitamos de la ayuda de Dios. Hebreos 13:6, ¿qué es lo que dice Hebreos 13:6? Un hermano, una hermana,
Que me pueda apoyar por favor a leerlo. Hebreos 13:6. De manera que podemos decir confiadamente, y eso se lo enseñan a los niños. Así es. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos saber que tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas? Ah, caray. ¿Cómo podemos saber que tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo sabemos que Dios aprueba lo que estamos haciendo? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo sabemos que Dios aprueba lo que estamos haciendo? Bueno, pues cuando lo que hacemos para Dios, lo ponemos en sus manos en oración. Primeramente, algo que vayamos a emprender, algo que vayamos a hacer, así sea hasta una sopita, una sopa y con frijolitos, aún y en esas circunstancias. Señor, no sé hacer sopa. Señor, se me quema el agua. Pero ayúdame. Sobre todo a las jovencitas que están aprendiendo a cocinar, hacer qué hacer en la casa. También es necesario pedirle ayuda a Dios, que Dios nos dé ese amor para hacer la comida con amor, para que sea agradable al paladar de los que van a degustar sus platillos. Hasta eso, hermanos, hasta eso, hasta el más mínimo detalle, hermanos. Así es. Así es que cuando lo hacemos para Dios, lo ponemos en sus manos en oración, desde su preparación hasta su término. Y se ve, hermanos, se ve en el resultado de lo que estamos haciendo. Cuando los que participan están con contentamiento en su corazón, aún, hermanos, aún en circunstancias difíciles, aún en circunstancias muy complicadas. De hecho, estuvimos viendo, hermanos, los videos que mandaron al grupo de varones de esta iglesia. Vimos cómo el equipo de hermanos que estuvieron en Guarday, a pesar del tiempo lluvioso, vieron la lluvia como una bendición y tuvieron contentamiento en su corazón. Así es, hermanos, porque Dios estaba aprobando lo que estaban haciendo. Es ahí cuando nosotros nos damos cuenta que Dios está aprobando lo que estamos haciendo. Y uno lo está haciendo con contentamiento de corazón. ¿Y qué estaban haciendo los hermanos? ¿Qué era lo que estaban haciendo los hermanos? Podemos preguntarnos. No estaban dando solamente una clasecita de niños. No estaban dando solamente una clase para pequeños, para párvulos. No estaban solamente entreteniendo a los niños. Fíjese bien, hermanos. Estaban sembrando la semilla de la palabra de Dios en el corazón de los niños. Estaban sembrando la semilla de la palabra de Dios en el corazón de los niños. Y es por eso que hoy vemos a una familia aquí sentada, porque estaba pequeñita cuando a ella se le instruyó en aquel lugar. Vemos esas vidas transformadas. Con dificultades sí, con carencias sí, con muchas cosas, pero con ese deseo de buscar a Dios, aún y en todo lo que ella pudo haber pasado, en su crecimiento, en su desarrollo. Y aquí la vemos, hermanos. Así es que, hermanos, volviendo al pasaje de la Biblia, vemos que además de la presencia de Dios en la vida de David, había personas, no solamente Dios, había personas que lo estaban ayudando a él. Vamos ahí a 1 de Crónicas 12, del 21 y 22, un varón o una hermana que lo pueda decir, o un joven que lo pueda decir, o una joven que lo pueda decir. 1 de Crónicas 12, 21 y 22. Estos ayudaron a David contra la banda de merodeadores, pues todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes en el ejército, porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Así es, hermanos, estos ayudaron a David
contra la banda de merodeadores, pues todos ellos eran hombres valientes. Todos ellos eran hombres valientes. Vemos aquí las cualidades de estos hombres que eran valientes. Dice el versículo 21, todos ellos eran hombres valientes. También encontramos otra cualidad de estos hombres en el versículo 25. ¿Me apoyan, por favor? Versículo 25. De los hijos de Simeón, que referiste en hombres valientes, esforzados para la guerra. Nuevamente se vuelve a mencionar en el 25 que eran valientes, pero ahora dice esforzados para la guerra. Eran valientes, y no solamente valientes, sino que se esforzaban, eran hombres que, órale, vamos con todo. Estaban en pie, a pesar de las luchas, de las dificultades, estaban en pie para la guerra. Se menciona en este versículo que eran muy valientes y además que eran varones ilustres. En el 30, vamos a ver el 30. Así es, eran varones ilustres, eran hombres muy valientes, o sea que no solamente valientes, sino que tenía ese distintivo, eran muy más allá de solamente una simple valentía. Y esto nos recuerda, hermanos, el libro de Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Eso es lo que Dios le estaba pidiendo a Josué. ¿Por qué le estaba pidiendo Dios a Josué esto? Porque Josué, vemos aquí que Josué era valiente, pero bueno, para que Dios lo recordara, le dijera a Josué, sé valiente y esfuérzate. Mira que yo estoy contigo como poderoso gigante. Es porque Josué necesitaba escuchar de parte de Dios. Ánimo, échale ganas, tú puedes. Y así nosotros necesitamos escuchar de nuestros hermanos, de nuestros pastores, de nuestros líderes. Necesitamos escuchar en decir, ánimo, tú puedes, échale ganas para lo que estamos haciendo. Sobre todo en la obra de nuestro Dios. Así es, hermanos. Dios le pide a Josué que sea valiente. Y se requiere de valentía y esfuerzo para hacer la obra de Dios. Se requiere de valentía y esfuerzo para hacer la obra de Dios. Y hermanos, podemos preguntarnos, ¿cuál es la obra de Dios? ¿Cuál es la obra de Dios? Vamos ahí al Evangelio de Marcos 16. Quien lo encuentre, por favor, me apoya leyéndolo. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Así es, hermanos. Cuando Jesús llamó a los primeros discípulos, algunos dejaron su trabajo, otros dejaron sus redes, algunos tal vez dejaron padres, madres, dejaron su comodidad, dejaron todo lo que ya habían acumulado en todo ese tiempo, que habían sido trabajadores, pescadores, cada quien en sus oficios. Dejaron todo. Y hermanos, la pregunta es, ¿qué les ofrecía Jesús? ¿Qué les estaba ofreciendo Jesús? Vamos a ver ahí lo que nos dice el Evangelio de Mateo. Mateo 16, 24. Y ahí sí voy a requerir que todos juntos a una sola voz, Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto era lo que les estaba ofreciendo Jesús. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, dice Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No es fácil la obra de Dios.
No es fácil la obra de Dios. Se requiere, hermanos, de valentía y esfuerzo. Se requiere de valentía y esfuerzo, hermanos. Pero ¿saben qué? Vale la pena. Vale la pena, hermanos. De hecho, hermanos, recordábamos un poco antes de ir a Ciudad del Carmen, mi hermano Chuy y mi cuñada Natalie nos pedían permiso para arreglar los papeles para Eliel, para llevárselo a Estados Unidos. Y Jesse le dijo que no. Jesse le dijo que no. Que jamás, hermanos, jamás nos íbamos a separar. Ella sí lo dijo, jamás nos íbamos a separar. Que mantendríamos la unidad de la familia nosotros 4. Eliel, Elías, mi esposa Yesenia y su servidor. Los 4 siempre íbamos a estar juntos. Eso era lo que Jesse había declarado, había dicho tiempo atrás. No mucho tiempo, había sido como unos 6 meses o un poquito promedio. Había declarado y había dicho eso y ella afirmaba que íbamos a estar siempre los 4 juntos. Poco tiempo después, pues hermanos, pues escuché la necesidad de un misionero en Ciudad del Carmen, Campeche, en el retiro de pastores que se llevó a cabo en Ciudad del Mante, Tamaulipas. Y le hablé a Jessie de ir del campamento y le dije a Jessie, le dije, ¿estás dispuesta a cambiar de estado para irnos a servir a Dios? Y ella me dijo, estoy dispuesta que hagamos la voluntad de Dios. Esa fue su respuesta. Estoy dispuesta a que hagamos la voluntad de Dios. Hermanos, cuando hacemos la voluntad de Dios, no sabemos cómo la vamos a hacer. No sabemos qué prueba vamos a tener. No sabemos cómo Dios va a tratar con nosotros. No lo sabemos. Las cosas se van a ir ahí presentando. Cuando dejamos las cosas, o más bien cuando ponemos las cosas a Dios y ponemos el deseo que nosotros queremos, o que el deseo de nosotros en servir a Dios, Dios va a ir encaminándonos, Dios va a ir siempre dirigiéndonos, hermanos. Así es que, si Dios ya nos está guiando de una manera, no querramos nosotros tener todas las comodidades, no querramos llevarnos nuestra casa hasta donde vamos a ir a servirle. No querramos llevar todas las cosas, no podemos llevar toda la comodidad allá hacia donde vamos, hacia la sierra, hacia el desierto, hacia el mar o hacia donde nos mande Dios. Los discípulos de Jesús solamente llevaban tal vez un cambio o tal vez nada más lo que traían puesto. Y la recomendación de Cristo Jesús, no carguen con muchas cosas. Igual como nos lo hicieron saber a nosotros y tal vez alguno de ustedes que ha salido a ciertos lugares les han dicho nada más lo necesario para el viaje, nada más lo necesario para estar allá en Gualde, en Durango, en García, nada más lo necesario, nada más lo necesario. Así es, hermanos. Después comprendimos que esto implicaba dejar a Eliel en casa, dejar a Eliel aquí en Monterrey. Después comprendimos eso porque Eliel estuvo buscando la manera de irse para allá con nosotros a estudiar allá. Él estuvo viendo la manera de ir allá a estudiar y me dijo, no se lo digas a mi mamá, pero ya estoy viendo, pero ¿cómo le hago? Mira, está bien lejos, son 2 horas, ¿cómo le vamos a hacer? De trayecto de ahí donde están, en la isla, donde van a estar en la isla, hacia la escuela, son 2 horas de camino. Y el costo del pasaje, ¿cómo le vamos a hacer? Si yo sí quisiera que estuviéramos siempre los 4 como mi mamá lo dijo, pero se me hace complicado, ¿cómo le hacemos? Digo, pues vamos a hacer la voluntad de Dios, vamos a hacer lo que Dios nos indique hacer. Y pues bueno, pues ya la recomendación que le hicieron a Eliel, le dijeron, ¿sabes qué? Le dijeron sus compañeros y algunos maestros le dijeron, ¿sabes qué? No sería bueno que te vayas para allá, no sería bueno, sigue aquí donde estás. Sigue aquí donde estás estudiando en la normal. Esa fue la recomendación y bueno, sabemos que no es de parte de los hombres, es de parte de Dios. Porque Dios usa aún y a los inconversos también para que se haga la obra como Él quiere. Así es, hermanos. Después de que comprendimos esto, lo que implicaba dejar a Eliel en casa, lo que nos dio tranquilidad en nuestro corazón
fueron las palabras que Eliel nos dijo. Si es para servir a Dios, si es para servir a Dios por mí, no se detengan. Por mí no se detengan, si es para servir a Dios, vayan. Confiamos en que estaba en las mejores manos, principalmente de nuestro Dios, en las manos de nuestro Dios. De hecho, yo sí le dije a Dios, Señor, tú encárgate porque aún estando aquí, no estamos al 100% con ellos. Se van a la escuela y regresan y no sabemos si realmente fueron a la escuela. Y ahora con más ganas, estando más lejos. Tú encárgate, Señor, de mi hijo que se queda. Fue algo pues doloroso. Fue un proceso que tuvimos que pasar. Fue algo que Dios nos quiso enseñar. Y así a cada uno de nosotros, Dios nos muestra, Dios nos enseña algo. Dios trata con nosotros de diferente manera, porque Dios nos quiere que crezcamos, Dios quiere que maduremos, Dios quiere que estemos confiando en Él. Y es así como nosotros le dijimos al Señor, Señor, tú encárgate, Señor, tú encárgate de Eliel y encárgate de nosotros entender esa paz, esa tranquilidad en que Él va a estar bien, en tus manos. Y no solamente en las manos de nuestro Dios, también a ustedes como familia en Cristo. A ustedes nos hicieron sentir como familia y decir, no te preocupes, más de uno de ustedes nos dijeron, no te preocupes, nosotros estaremos echándole un ojo a Eliel. Nosotros estaremos echándole un ojo, estaremos al pendiente de él. Gracias, hermanos. En verdad, muchas gracias. Les agradecemos mucho el cuidado que tuvieron para con nuestro hijo en todo este tiempo que estuvimos allá en Ciudad del Carmen. Muchas gracias de todo corazón. Hermanos, se necesita valentía y esfuerzo para hacer la obra de Dios. Se necesita valentía y esfuerzo para hacer la obra de Dios. Pero vale la pena. Vale la pena. Hermanos, ya vimos la ayuda de Dios en la vida de David. Y cómo los hombres también le ayudaron. Porque eran esforzados y valientes. Pero además de esto, no solamente en ayudarle, sino que tenían contentamiento en su corazón. Lo hacían con un corazón contento y agradecido. Vamos ahí a Primera de Crónicas 12:40. ¿Me apoyan a leerlo, por favor? También los que están vecinos hasta Isaacar, Zabulón y Neftalí, granjeros, líderes, asnos, camellos, mulos y bueyes, provisión de harina, tortas de higos, pasas, vino y aceite, y bueyes y ovejas en abundancia, porque en Israel había alegría. Así es, hermano, dice también los que les eran vecinos, no solamente los del pueblo de los hijos de Dios, sino que los que estaban ahí vecinos. Hasta Isaacar, y Zabulón y Neftalí trajeron víveres en asnos, camellos, mulos y bueyes, provisión de harina, tortas de higos, pasas, vino y aceite, y bueyes y ovejas en abundancia, porque en Israel había alegría, contentamiento en el corazón de la vida de las personas. Hermanos, Dios nos dice el requisito a nosotros para dar. Dios nos dice a nosotros el requisito que Él tiene para cuando uno da, para cuando uno ofrenda, para cuando uno dispone de sus servicios al servicio de los demás. Vamos a ver cuál es este requisito y todos lo han, tal vez ya lo conocen de memoria, ya lo han leído muchas veces. Dice así todos juntos, 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así es, ese es el requisito
que Dios pone para que uno dé, como proponemos en nuestro corazón, porque lo hacemos por agradecimiento, por contentamiento en nuestro corazón. Así es, lo que damos, lo demos con contentamiento en el corazón. Cuando hay alegría en el corazón, estamos dispuestos a dar. Y no solamente a dar así nada más, sino que dar en abundancia, dar nuestra propia vida al servicio de nuestro Dios. Los hermanos que salen a las misiones, a los lugares de escuelitas, a los lugares donde se ocupa predicar la palabra de Dios, se da primero uno mismo, entrega su vida y Señor, dejo mi comodidad, dejo mi camita bien rica ahí acolchonadita, por irme a acostarme en el suelo, por irme a acostar en un catre, por irme a aguantar el calor, por ir a un lugar donde no hay mini split, que donde ni siquiera los conocen, esos cosas, esos aparatos. Así es, hermanos, primeramente uno se da al Señor. Y Dios hace maravillas en la vida de que toma esta responsabilidad. Así es, hermanos, cuando lo hacemos con alegría de corazón. Y no porque ya haya necesidad de alguien, no porque ya haya necesidad de ir, sino porque lo hacemos con contentamiento en el corazón. Así es, hermanos, damos gracias a Dios porque esto fue lo que nosotros vimos allá en Ciudad del Carmen. Nuestros hermanos en Ciudad del Carmen tenían alegría en su corazón y durante este año que estuvimos allá con ellos, fueron muy generosos, hermanos. Fueron muy generosos y también por los hermanos de este lugar que también nos ayudaron, hermanos, también ustedes nos ayudaron a hacer la obra en Ciudad del Carmen, porque no es fácil y no es tan barato. Hay recursos que se ocupan, hay cosas que se necesitan y pues gracias a Dios suplió todo lo que necesitamos. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿Y quién lo va a suplir? Dios a través de ustedes. Dios a través de su corazón contento, el que Dios les ha tenido el estar aquí. Hay contentamiento en el corazón, hermanos, el decir gracias a Dios porque me libró del huracán. Gracias a Dios porque mi casita ahí está todavía en la loma, está todavía allí, de pie. No se me inundó y los demás sí. Pero no damos gracias a Dios porque el otro sufrió calamidad, no, sino que oramos a Dios no solamente por nosotros, sino también por los que nos rodean, por lo que nos rodean. Dios tiene cuidado para con nosotros. Dios tiene mucho cuidado y de hecho comentábamos de que nosotros teníamos un plan para venir y ya al venir pues ya cambiaron los planes. Gracias a Dios, hermanas, por las oraciones de ustedes y ha sido contestadas sus oraciones. El hecho de habernos venido el martes no fue casualidad. No fue casualidad porque había problemas en la carretera un día antes. Y ya el martes pues ya estaban un poquito más tranquilas las cosas. Sabemos que los tiempos de Dios son perfectos. Los tiempos de Dios son perfectos y gracias a Dios la camioneta llegó con bien. Gracias a Dios nos respondió. Fueron alrededor de 29 horas desde allá hasta acá. 29 horas que hicimos de trayecto. La camioneta respondió. Ya cuando llegamos aquí, pues ya al día siguiente ya, hasta ahí. Haga cuenta que ahí sí, ahora sí, Dios, para mí, dijimos, esto es un milagro de Dios. Esto es un milagro de Dios. ¿Cómo? O sea, y la camioneta ya me dijo, Toño, ¿verdad? Todo lo que posiblemente podía tener, la camioneta ya la va a revisar bien en el taller porque dijo, no, pues ya ni la muevas para nada porque estos son los posibles daños que tiene tu camioneta. Milagrosamente llegaste hasta acá, así como está. Así es, hermanos, es por la voluntad de Dios, por las oraciones de cada uno de ustedes. Así es que muchas gracias, hermanos. Estamos muy agradecidos y contentos. Confiamos en que nuestro Dios es nuestro ayudador y su presencia está con nosotros. Amén, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Así es que confiamos en que Dios es nuestro ayudador y su presencia está siempre con nosotros, ayudándonos en todo lo que hacemos.
¿Estamos dispuestos a ser valientes y esforzados para hacer la obra de Dios? Yo veo que sí, hermanos. Yo veo que sí. En esta iglesia, todos estamos dispuestos. Yo veo que todos estamos dispuestos a ser valientes y esforzados para hacer la obra de Dios. No se sienta mal, hermanos, si de repente usted no puede ir, pero puede estar orando. Y yo sé que sí lo hace, porque se ve en los resultados, que toda la iglesia está participando para la obra de Dios, para engrandecer su reino, para llevar el evangelio a aquellas personas que no le han conocido aún. Así es, hermanos, estamos dispuestos a ser valientes y esforzados para hacer la obra de Dios. ¿Se alegra nuestro corazón al dar para la obra de Dios? Claro que sí. Se alegra nuestro corazón al dar para la obra de Dios. Aún así, muchos hermanos dicen, mire, es poquito. Mire, hermano, es poquito, pero lo hago de corazón. Sí, hermano, yo lo sé. Yo sé que usted no tiene la gran millonada. Claro que no se lo digo, ¿verdad? Pero sí lo pienso. Dijo, ay, hermano, hasta a veces, ay, hermano, mire, recíbalo con mucho cariño. Así, pues sí, lo recibimos con contentamiento. Así es que de nuestra parte también está en cómo administramos los recursos que Dios nos brinda a través de ustedes. Así es, hermanos. Así es que se alegra nuestro corazón al dar para la obra de Dios. Y eso es lo que hemos visto en esta iglesia. Gracias, hermanos. Gracias, en verdad. Muchas gracias. Así es que vamos a ponernos en pie, hermanos. Vamos a ponernos en pie, los que puedan estar en pie, y vamos a cerrar nuestros ojos e inclinar nuestros rostros y vamos a orar a nuestro Dios. Bendito Dios, en esta hora, Padre misericordioso, te damos muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor, por todo lo que hemos hecho, Padre. Gracias a tu ayuda, mi Señor. Gracias a tu amor, a tu misericordia, Padre. Y gracias, mi Señor, porque hay pueblo, mi Señor, dispuesto y valiente, Padre, para dar, dispuesto y valiente y esforzado para hacer tu obra, Padre misericordioso, donde tú les has mandado, mi Señor. Gracias. Te damos muchas gracias, Padre Santo, porque sabemos, mi Señor, que hay contentamiento en su corazón para hacer tu obra, Padre misericordioso. Te damos muchas gracias, Padre, por poder verles nuevamente, mi Dios, y cómo, mi Señor, tú los has bendecido grandemente también a ellos, Padre Santo. Gracias te damos, mi Señor, y los ponemos en tus manos, mi Señor, por tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos.